En un mundo donde el ajetreo diario ensordece los llamados de ayuda, un perro solitario se erige como la voz no escuchada de una verdad oculta. Todos los días, en medio del caos de la ciudad, se planta frente a una alcantarilla, ladrando con desesperación hacia la oscuridad que guarda un secreto. Ignorado, despreciado, enfrentándose al estruendo ensordecedor de los autos y a la indiferencia de los transeúntes, su perseverancia nunca flaquea. Entonces, un día, un alma errante, marcada por la vida pero dotada de un corazón inmenso, ve más allá del ruido. Entre la multitud que pasa, un vagabundo se detiene, conmovido hasta las lágrimas por lo que sus ojos alcanzan a ver. Y en un acto de valentía y compasión, abraza al perro, compañero en el sufrimiento, y se sumerge en las profundidades de la alcantarilla, desafiando el asco y el rechazo de quienes lo rodean. Lo que emerge de las sombras no solo redime al vagabundo ante los ojos del mundo, sino que revela la inquebrantable determinación de un perro que nunca dejó de luchar. Esta es la historia de un héroe inesperado, de una amistad improbable y de un acto de amor que rompe las barreras de la indiferencia. Prepárate para ser testigo de un viaje emocional que te recordará el poder de la empatía, la valentía y la esperanza. Este es el comienzo de una historia que te hará creer en los milagros de nuevo. En una ciudad donde la compasión parece haberse desvanecido, un perro solitario deambula por las calles, movido por el hambre y la sed. Sus ojos buscan entre la multitud indiferente un gesto de bondad, una mano amiga que le ofrezca algo de comida o agua para aliviar su dolor. Pero en cada esquina, en cada rostro, solo encuentra el frío rechazo de quienes han olvidado lo que significa cuidar de los más vulnerables. Con la boca seca y el cuerpo cansado de tanto vagar, el destino lo lleva a cruzar una pista, donde entre el ruido ensordecedor de la ciudad, algo captura su atención. Una alcantarilla, un misterioso abismo en medio del concreto, esconde un secreto que solo él ha percibido. Movido por un instinto inquebrantable, el perro comienza a ladrar con todas sus fuerzas hacia las sombras que se ocultan bajo las rejillas, como si en su interior hubiera encontrado una razón para no rendirse. Los autos zumban peligrosamente cerca, cada uno representando un riesgo mortal para el pequeño ser que se aferra a la esperanza de ser escuchado. Pero el peligro no detiene su ferviente llamado. Ni siquiera las botellas y objetos lanzados por personas fastidiadas por su presencia logran silenciar su desesperado lamento. Cada golpe, cada herida, solo refuerza su determinación de permanecer junto a la alcantarilla, ladrando y ladrando, como si su vida dependiera de ello. Tras las incesantes quejas de los vecinos, un oficial de policía es enviado a investigar la fuente del alboroto que ha perturbado la paz de la ciudad. Al llegar, su atención no se centra en la misteriosa alcantarilla, sino en el perro cuyos persistentes ladridos han causado tanto descontento. Con determinación, el oficial somete al animal con una soga, intentando arrastrarlo hacia la perrera. Pero el perro, invocado por una fuerza desconocida, resiste con una energía sorprendente, como si lo que buscaba en la oscuridad bajo las calles fuera más valioso que su propia libertad. La gente alrededor observa, fascinada y confundida, especulando sobre las razones de la desesperada conducta del perro. Algunos sugieren que quizás había perdido su hueso en aquel lugar oscuro, mientras que otros, movidos por un atisbo de compasión, le ofrecen agua, saciando su sed después de tantos días de angustia. A pesar de los esfuerzos del oficial por llevárselo, el perro, en un acto desesperado de valentía, logra liberarse de las ataduras y salta de la camioneta, evitando su destino en la perrera. Perdido pero guiado por su excepcional olfato, el perro regresa al lugar que se ha convertido en su obsesión. A su regreso, reanuda su concierto de ladridos con renovada fuerza,
causando una vez más incomodidad, molestias y tráfico. Indiferente a los objetos que le lanzan y a las voces que le gritan, el perro se mantiene firme en su puesto, ladrando por horas hasta que el agotamiento lo vence, y se duerme sobre las mismas rejillas que guardan el secreto de su inquebrantable determinación. ¿Qué misterio habrá descubierto ese perro que le impulsa a enfrentarse a tal adversidad? ¿Qué es lo que yace en las profundidades de la alcantarilla que ha capturado su espíritu de tal manera? Estas son las preguntas que resuenan entre los vecinos, que a pesar de su curiosidad, aún están lejos de comprender la verdadera naturaleza de la conexión del perro con ese lugar. La historia de este valiente can se convierte en una leyenda urbana, una narrativa sobre la persistencia, el misterio y la posibilidad de que, en ocasiones, los animales perciban verdades que los humanos no pueden ver. Entre la indiferencia y el bullicio de la ciudad, algunas almas compasivas se detenían ante el espectáculo del perro persistente, ofreciéndole agua para aliviar su sed. La curiosidad también atraía a otros, aquellos atraídos más por el misterio y el chisme que por la empatía. Se aglomeraban alrededor de la alcantarilla, esforzándose por descifrar el enigma que había capturado la atención del can. Sin embargo, a pesar de su interés, sus ojos no lograban penetrar la oscuridad de la alcantarilla, y el constante ruido de la ciudad ahogaba cualquier sonido que pudiera emerger de sus profundidades. Pero a medida que pasaban los días, la paciencia de la gente se agotaba. La novedad del misterio se desvanecía, y el perro, que una vez había despertado su curiosidad y compasión, ahora se convertía en objeto de su frustración y resentimiento. Empezaron a retirarle su apoyo, dejando de ofrecerle agua y comida, creyendo quizás que al hacerlo, el perro finalmente desistiría de su inquebrantable vigilia y se marcharía. Lo extraordinario de esta situación era la inquebrantable determinación del perro. A pesar de su creciente hambre y sed, se mantenía firme, anclado a la alcantarilla, como si la respuesta que guardaba aquel lugar oscuro y olvidado justificara su sufrimiento. Su lealtad a la causa, a la espera de la ayuda que sentía que eventualmente llegaría, hablaba de un sentido de propósito y de un entendimiento más allá de lo que los transeúntes podían comprender. Un día, en el corazón de la ciudad, donde la cotidianidad rara vez se ve interrumpida por lo inesperado, ocurrió un suceso que pronto se convertiría en el tema de conversación en todas partes. La historia de un perro solitario, fiel a su puesto junto a una alcantarilla, había tocado el corazón de un alma bondadosa, un vagabundo conocido como Piero. A pesar de vivir al margen de la sociedad, con poco más que unas pocas monedas en su bolsillo, Piero sintió una conexión inmediata con el perro, una empatía forjada en la adversidad compartida. Conmovido por la situación del perro, que no había recibido comida ni agua de los transeúntes que una vez se habían compadecido de él, Piero tomó una decisión. Contando las pocas monedas que había reunido, compró una hamburguesa y un poco de agua, sacrificando su propia necesidad por la del animal. Fue un gesto de generosidad pura, ofreciendo al perro hambriento todo lo que tenía. El perro, movido por la sed, bebió el agua con rapidez, un breve alivio en su estado de desesperación. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó a Piero completamente atónito. Cuando se le ofreció la hamburguesa, el perro tomó solo un pequeño bocado antes de, deliberadamente, empujar el resto hacia la alcantarilla con sus patas. La acción fue tan inesperada que Piero no pudo evitar expresar su confusión, preguntándole al perro por qué había hecho tal cosa. La escena capturó la esencia de un misterio aún más profundo, dejando a Piero sin respuestas y sin recursos. El perro, que ahora había rechazado el alimento que tanto necesitaba, permanecía junto a la alcantarilla, su atención inquebrantablemente fija en lo que yacía oculto en su interior.
Para Piero, esto significaba que tendría que volver a las calles, a pedir limosna, con la esperanza de reunir suficiente dinero para otra oportunidad de alimentar al perro. Este acto de sacrificio y el misterioso comportamiento del perro resonaron entre los habitantes de la ciudad, generando un nuevo nivel de interés y especulación sobre lo que realmente estaba sucediendo. La historia de Piero y el perro, unidos en su lucha por la supervivencia y la compasión, se convirtió en un poderoso recordatorio de la bondad que aún puede encontrarse en los lugares más inesperados y de los misterios que aún esperan ser revelados en las sombras de la vida cotidiana. Ese día, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja las calles de la ciudad, Piero, el vagabundo, decidió quedarse junto al perro que había capturado su corazón con su misteriosa vigilancia. Exhausto por las vicisitudes del día y movido por un sentimiento de solidaridad hacia el can, Piero se acurrucó en la acera, frente a la alcantarilla que había sido el centro de tanta controversia y curiosidad. A su lado, el perro se acomodó, su cuerpo cansado encontrando consuelo en la presencia de este nuevo amigo. A medida que la noche envolvía la ciudad en su manto estrellado, un vínculo silencioso se forjó entre el hombre y el animal. El perro, que había estado tan enfocado en la alcantarilla, ahora parecía asumir un nuevo papel, el de guardián no solo del misterioso secreto bajo las calles, sino también del bondadoso hombre que había elegido compartir su suerte con él. Durante esas horas oscuras, el perro se mantuvo vigilante, asegurándose de que nadie perturbara la paz de su compañero humano, protegiendo el sueño de Piero con la misma determinación con la que custodiaba la alcantarilla. La escena de estos dos seres, unidos en la adversidad y encontrando consuelo el uno en el otro, ofrecía un poderoso contraste con la indiferencia y el bullicio habituales de la ciudad. En su silenciosa solidaridad, recordaban a aquellos pocos testigos nocturnos que incluso en los lugares más inesperados pueden surgir actos de compasión y conexión profundamente humanos. Lo que comenzó como un acto de bondad hacia un animal en necesidad se transformó en una muestra de la inquebrantable fuerza del espíritu y de la capacidad de los seres vivos para ofrecer y recibir amor, incluso en las circunstancias más difíciles. En esa noche tranquila, el misterio de la alcantarilla y la incansable vigilancia del perro quedaron por un momento en segundo plano, cediendo lugar a la historia de una amistad improbable forjada al margen de una sociedad que a menudo olvida mirar hacia abajo, hacia aquellos que viven a la sombra de su indiferencia. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de los edificios altos de la ciudad, Piero despertó. A su lado, Firulais, el perro que había elegido proteger, aún dormía tranquilo. Con un gesto lleno de cariño, Piero envolvió al perro en un cálido abrazo, susurrándole palabras de promesa. «No demoro. Iré a buscar dinero para darte de comer y de beber». Era un vínculo forjado no solo de necesidad, sino de una comprensión mutua y respeto que trascendía palabras. Los amigos de Piero, al enterarse de sus esfuerzos por alimentar al perro, reaccionaron con burlas e incredulidad. ¿Gastarte el dinero en comida y agua para un perro? Tú ya te estás volviendo loco, le decían, incapaces de comprender la profundidad del compromiso que Piero sentía hacia Firulais. Sin embargo, estas palabras no lograban disuadirlo. Si algo había aprendido en la calle, era a valorar las conexiones genuinas, sin importar de dónde vinieran. Con el poco dinero que logró reunir, Piero compró otra hamburguesa, decidido a nutrir a su compañero. Al regresar, abrió la botella de agua y observó cómo Firulais bebía con desesperación, un recordatorio de las simples necesidades que comparten todos los seres vivos. Sin embargo, al ofrecerle la hamburguesa, la historia se repitió. Firulais, tras tomar un pequeño bocado, empujó el resto hacia la alcantarilla. Piero, impactado y confundido por esta acción repetida, sintió una mezcla de frustración y preocupación. ¿Por qué hiciste eso?
exclamó, sin poder entender la razón detrás de tal comportamiento. El enojo de Piero no era solo por el desperdicio de la comida, sino por la preocupación de no poder satisfacer las necesidades de Firulais. En ese momento, la relación entre ellos se puso a prueba, revelando la complejidad de su vínculo. Piero se enfrentaba al dilema de cómo cuidar adecuadamente a un ser que parecía tener motivaciones que él no podía comprender. Esta repetición del acto por parte de Firulais profundizaba el misterio de la alcantarilla y lo que ésta representaba para el perro. La insistencia de Firulais en rechazar la comida a favor de algo o alguien dentro de la alcantarilla desafiaba la lógica, empujando a Piero a buscar respuestas más allá de la comprensión inmediata. Era claro que la alcantarilla no era simplemente una parte del paisaje urbano para Firulais, sino el centro de una historia no contada, una que Piero estaba cada vez más decidido a descubrir. La desesperación y frustración de Piero alcanzaron su punto máximo cuando, por segunda vez, vio cómo la comida que con tanto esfuerzo había conseguido para Firulais era descartada sin remordimientos. Las palabras brotaron de él en un torrente de desahogo y angustia. ¿Crees que a mí me regalan el dinero? No he comido 2 días por darte a ti. Tengo mucha hambre y me aguanto solo para que tú comas, pero no debes tirar la comida. En ese momento de tensión, Firulais levantó su mirada hacia Piero, sus ojos llenos de una inocencia y ternura inquebrantables. Había algo en esa mirada, un silencioso entendimiento y gratitud que desarmó al vagabundo. A pesar de su enojo y del hambre que lo consumía, Piero no pudo evitar sentirse conmovido por la expresión del perro. Era una conexión profunda, un lazo que iba más allá de la supervivencia y tocaba el corazón de lo que significa cuidar a otro ser vivo, incluso en detrimento de uno mismo. Movido por este momento de comprensión mutua, Piero tomó una decisión. Su corazón, lleno de compasión y empatía, no le permitía abandonar a Firulais, a pesar de las dificultades. Con renovado propósito, decidió perdonar al perro por su incomprensible comportamiento. La determinación de Piero se fortaleció. Volvería a las calles, enfrentaría las miradas y las palabras de aquellos que no entendían su vínculo con Firulais. Pediría más limosna, no solo para sobrevivir otro día, sino para asegurarse de que Firulais tuviera otra oportunidad de alimentarse. Al caer la noche, Piero regresó cargando la esperanza de una cena compartida con Firulais. En sus manos, el fruto de un día entero de pedir limosna, suficiente dinero para comprar 2 hamburguesas y 2 botellas de agua. La primera la entregó a Firulais, y luego compartieron el agua, un momento de camaradería en medio de la adversidad. A su alrededor, las burlas de otros vagabundos resonaban, criticándolo por su elección de cuidar a un perro callejero con lo poco que tenía. Sin embargo, para Piero, esa conexión con Firulais trascendía el juicio de los demás. Era un lazo que había escogido honrar, sin importar el costo. La noche tomó un giro impactante cuando, una vez más, Firulais rechazó la hamburguesa, empujándola hacia la alcantarilla. La repetición de este acto desconcertante hizo que la paciencia de Piero llegara a su límite. «¡Nunca más te daré comida!», exclamó, la frustración y la confusión nublando su juicio. Sin embargo, a medida que se alejaba, el lazo inquebrantable que había formado con Firulais tiró de su corazón, guiándolo de vuelta, impulsado por un deseo profundo de resolver el misterio que tanto había consumido a su amigo canino. Justo cuando Piero estaba dispuesto a desafiar su propia seguridad y adentrarse en la alcantarilla para descubrir lo que había dentro, un grupo de personas enfurecidas se aproximó. Habían observado sus interacciones con Firulais y, erróneamente, asumiendo que era el dueño del perro que tanto les molestaba, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Las palabras hirientes rápidamente se convirtieron en acciones, y Piero fue sometido a un ataque físico. «¡Llévate a tu mugroso perro!», le gritaban, cada golpe un eco de su incomprensión y prejuicio. Entre golpes y reproches,
Piero intentó explicar que solo estaba ayudando al perro, que no era su propietario, pero que sentía la responsabilidad de cuidar de él. Sus palabras, sin embargo, cayeron en oídos sordos. La multitud le advirtió que no regresara, juzgando su apariencia y su bondad como una mancha en el barrio. La determinación de Piero por descubrir la verdad detrás del misterioso comportamiento de Firulais lo llevó de regreso al lugar que había sido el centro de tantas conjeturas y emociones. Encontró a Firulais durmiendo pacíficamente junto a la alcantarilla, ajeno al tumulto y la violencia que Piero había enfrentado. Con una mezcla de resolución y nerviosismo, Piero se acercó a la oscura boca de la alcantarilla, decidido a desentrañar el misterio que había consumido sus días y noches. Adentrándose en la estrecha y húmeda oscuridad, el camino se hizo cada vez más difícil. A medida que avanzaba, un sonido débil pero persistente empezó a hacerse más claro. No eran las gotas de agua resonando ni el eco de las ratas en la distancia. Era algo mucho más humano, un sonido que heló la sangre en sus venas. La voz de un niño. Cuando finalmente llegó al fondo, lo que encontró no solo confirmó sus peores temores, sino que también reveló la extraordinaria empatía de Firulais. Envolturas de hamburguesa esparcidas por el suelo, algunas claramente mordisqueadas, descartaban la teoría de las ratas como responsables. La verdadera causa de la conmoción y la insistencia de Firulais en rechazar la comida en favor de la alcantarilla estaba allí, ante sus ojos, en una realidad que desafió toda lógica. Un niño, solo y asustado, había estado viviendo en aquel lugar durante días, clamando por ayuda en una voz apenas audible por encima del ruido constante de la ciudad. El impacto de esta revelación sacudió a Piero hasta el núcleo. El niño, vulnerable y desesperado, había sido ignorado por todos excepto por Firulais, cuya persistencia y negativa a abandonar la alcantarilla ahora cobraban un nuevo significado. No era comida lo que Firulais intentaba alcanzar con sus acciones. Era un acto de comunicación, un intento desesperado de alertar a alguien, a cualquiera, sobre la presencia del niño. Este descubrimiento no solo cambió la percepción de Piero sobre Firulais, sino que también le otorgó una nueva perspectiva sobre la vida, la compasión y la conexión entre seres vivos. Firulais, en su silenciosa vigilancia, había demostrado una empatía y una inteligencia emocional que muchos humanos habían falado en mostrar. En ese oscuro y olvidado rincón de la ciudad, Piero encontró no solo a un niño en necesidad de rescate, sino también una lección profunda sobre la bondad, la responsabilidad y el poder de escuchar a aquellos que no tienen voz. La urgencia de la situación empujó a Piero hacia una decisión rápida. Su primer instinto fue pedir ayuda a gritos, llamar a la policía y sacar a Renato de aquel lugar peligroso lo antes posible. Sin embargo, las súplicas del niño lo detuvieron en seco. Renato, con voz temblorosa y ojos llenos de miedo, reveló la oscura realidad de su situación. Abandonado por sus padres, dejado al cuidado de un tío con intenciones mortales, Renato había encontrado en la alcantarilla un refugio desesperado, un lugar para esconderse de un destino que ningún niño debería enfrentar. Conmovido por la historia de Renato y consciente de la delicadez del asunto, Piero sabía que no podía actuar precipitadamente. Llamar a la policía sin un plan podría resultar en que Renato terminara de nuevo en manos de su tío. La situación exigía discreción, compasión y, sobre todo, seguridad para el niño. Así, en el silencio de la madrugada, cuando la ciudad dormía ajena a la dramática historia que se desenvolvía en sus entrañas, Piero ejecutó su plan. Con Firulais vigilante a su lado, sacó a Renato de la alcantarilla, el hedor y el peligro de la enfermedad quedando atrás en las sombras. Juntos se dirigieron hacia las afueras de la ciudad, donde una comunidad de personas sin hogar había encontrado refugio entre los desechos de la sociedad, en el gran basural. Era un lugar lejos de ser ideal,
pero ofrecía lo que Renato más necesitaba en ese momento: seguridad y anonimato. Piero, Firulais y Renato se convirtieron en una familia inesperada, unidos por la adversidad y el deseo compartido de proteger al más vulnerable entre ellos. En el basural, Renato encontró algo más que un escondite. Encontró un hogar provisional y la promesa de un futuro lejos del peligro que lo había obligado a huir. Piero, aunque solo un vagabundo a ojos de muchos, demostró ser un héroe en el sentido más verdadero de la palabra, ofreciendo no solo refugio, sino también esperanza. Firulais, más que un perro callejero, se reveló como el guardián incansable de su nueva familia, un símbolo de lealtad y amor incondicional. Con el correr de los días, la vida para Piero, Firulais y Renato se asentó en una nueva normalidad. Cada amanecer traía consigo la promesa y el desafío de sobrevivir otro día, pero juntos encontraban la fuerza para enfrentar lo que viniera. Firulais, siempre leal, se había convertido en el protector incansable de Renato, velando por él mientras Piero salía a las calles, alternando entre lavar autos y pedir limosna, cualquier cosa que pudiera traer algo de dinero para mantenerlos. La incertidumbre sobre el regreso de los padres de Renato era una nube que se cernía sobre ellos. Cuando Piero preguntó sobre su vuelta, Renato solo pudo ofrecer una respuesta vaga. Sabía que serían 6 largos meses antes de que sus padres regresaran. La preocupación de Piero por las posibles repercusiones legales de ocultar al niño se hizo patente, pero Renato aseguró que no habría problemas con la policía. Su tío, el hombre de quien había huido, nunca se atrevería a involucrar a las autoridades. Hacerlo frustraría su malévolo intento de borrar toda existencia de Renato sin dejar rastro. Esta revelación sombría arrojó luz sobre la gravedad de la situación de Renato y el peligro que aún lo acechaba, pero también reafirmó la decisión de Piero de proteger al niño a toda costa. La comunidad de personas sin hogar que los rodeaba, aunque marginada y olvidada por muchos, se convirtió en su santuario, un lugar donde la vulnerabilidad de uno era la preocupación de todos. En este rincón olvidado del mundo, Piero, Firulais y Renato encontraron algo parecido a una familia. La generosidad de Piero, la lealtad de Firulais y la resiliencia de Renato tejieron entre ellos un vínculo indestructible, demostrando que la familia no siempre es una cuestión de sangre, sino de elección, de aquellos que se eligen para estar juntos en los momentos más difíciles. En un día como cualquier otro, marcado por la lucha diaria por la supervivencia en las márgenes de la sociedad, Renato decidió aventurarse fuera del basural, su refugio temporal, acompañado por su fiel protector, Firulais. Lo que comenzó como una exploración inocente se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando uno de los hombres de su tío, enviado con la oscura misión de encontrarlo y llevar a cabo el siniestro deseo de su familiar, lo descubrió. El terror se apoderó de Renato al darse cuenta de que estaba siendo perseguido. Con solo 11 años, su frágil cuerpo, impulsado por el puro instinto de supervivencia, corrió con todas sus fuerzas, tratando desesperadamente de escapar de un destino que sabía que era peor que cualquier horror que pudiera imaginar. La distancia entre ellos se reducía rápidamente, y justo cuando el hombre estaba a punto de alcanzarlo, Firulais intervino con la valentía y la feroz lealtad que solo un verdadero compañero puede mostrar. Con un bravo y determinado salto, Firulais se lanzó sobre el atacante, defendiendo a Renato con una ferocidad que sorprendió al hombre. Las mordidas de Firulais eran precisas y potentes, cada una enviando un claro mensaje de advertencia. Renato estaba bajo su protección y no permitiría que le hicieran daño. La lucha fue breve pero intensa, y cuando terminó, el hombre yacía en el suelo, superado por la fuerza y el coraje de un perro, decidido a proteger a su amigo humano a cualquier costo. Firulais y Renato, unidos por un lazo aún más fuerte después de este encuentro, regresaron a salvo a su hogar en el basural,
La experiencia fue un recordatorio sombrío de los peligros que aún acechaban fuera de su refugio, pero también sirvió para reafirmar la inquebrantable determinación de ambos para cuidarse y protegerse mutuamente. La noche que Piero regresó al basural con comida, encontró una escena que rompería el corazón de cualquiera. Renato, el niño que había llegado a considerar como su propio protegido, estaba sumido en un estado de pánico y desesperación. Las lágrimas corrían por su rostro mientras relataba el aterrador encuentro con el hombre enviado por su tío, cómo casi había sido arrancado de su refugio, de su nueva vida. «Casi se me llevan, casi acaban con mi vida», gritaba, sacudido por el miedo y el trauma de la experiencia. Piero, movido por una profunda compasión y un sentido innegable de responsabilidad hacia Renato, sintió cómo su determinación se fortalecía. La idea de que alguien intentara hacerle daño a Renato encendió en él un fuego protector, una promesa silenciosa de que haría todo lo que estuviera en su poder para asegurar su seguridad. La lealtad y valentía demostradas por Firulais durante el ataque no pasaron desapercibidas. Piero recompensó al valiente perro con un gran trozo de carne, un pequeño gesto de agradecimiento por haber sido el guardián incansable de Renato. Consciente de que la amenaza sobre Renato podía persistir, Piero tomó la iniciativa de reunir a la comunidad de personas sin hogar que habían hecho del basural su hogar. Les contó sobre el peligro que enfrentaba Renato, cómo un hombre malvado había intentado llevárselo para cumplir con los oscuros deseos de su tío. La historia de Renato y el ataque que había sufrido resonó entre los miembros de la comunidad. Cada uno entendía demasiado bien lo que significaba enfrentarse a la adversidad y el peligro. La respuesta fue unánime. La comunidad, a menudo vista desde el exterior como un simple grupo de marginados, demostró una increíble solidaridad y fuerza. Juntos, acordaron crear planes de defensa, estableciendo una red de vigilancia y protección alrededor de Renato. Se comprometieron a actuar como un único frente ante cualquier amenaza, dispuestos a atacar si alguien ajeno a la comunidad aparecía con intenciones malévolas. En un giro inesperado y desgarrador de los eventos, la paz que Renato había encontrado en su refugio temporal se vio brutalmente interrumpida. Una camioneta negra irrumpió en la escena, seguida de otra, marcando la llegada de una amenaza que todos habían temido, pero esperaban nunca enfrentar. Del segundo vehículo descendió el tío de Renato, su presencia ominosa como una nube oscura sobre el basural. Con una voz que resonó con malicia, proclamó su descubrimiento y exigió la entrega de Renato, una demanda que heló la sangre de todos los presentes. Renato, paralizado por el terror, se negó a salir, su silencio un acto de desafío contra el hombre que buscaba hacerle daño. La comunidad de vagabundos, que había prometido proteger al niño, se congregó rápidamente, una muestra de solidaridad frente a la amenaza inminente. Piero, llegando al lugar ante el llamado de sus compañeros, se preparó para defender a Renato, creyendo en la fuerza y el compromiso de su comunidad. Sin embargo, la confrontación tomó un rumbo inesperado cuando el tío de Renato reveló su verdadera arma, el dinero. Ofreciendo $1,000 a cada uno de los vagabundos a cambio de su inacción, puso a prueba la lealtad y los principios de la comunidad. La tentación del dinero, una suma que ninguno de ellos podría haber imaginado obtener en un año de lucha y supervivencia en las calles, resultó ser demasiado poderosa para resistir. Uno por uno, formaron una fila para recibir el soborno, abandonando su promesa de proteger a Renato. Piero, testigo de la traición de aquellos en quienes había confiado, se vio abrumado por la desolación y la incredulidad. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras gritaba, condenando la codicia que había eclipsado la compasión y la moralidad de su comunidad. ¡Qué malvados son! Prefirieron el dinero que la salud de un niño. Su desesperación era palpable, un eco de la angustia y el abandono que Renato debía estar sintiendo.
El tío de Renato, por su parte, observaba la escena con una satisfacción perversa, seguro de su victoria. El dinero había comprado el silencio y la complicidad de la comunidad, allanando el camino para que finalmente pudiera llevarse a Renato. En un acto desesperado y lleno de valentía, Piero se interpuso entre Renato y su destino, dispuesto a sacrificarlo todo por proteger al niño que había llegado a considerar familia. «Acaben con mi vida, solo así se llevarán a este niño», exclamó, enfrentando la oscura realidad con un coraje que pocos podrían igualar. Sin embargo, esta declaración de desafío solo provocó una respuesta violenta de los hombres del tío de Renato, quienes, sin piedad, se abalanzaron sobre Piero, golpeándolo hasta que cayó, herido y exhausto, pero no derrotado en espíritu. Viendo la violencia desatada contra Piero, Renato no pudo contenerse más. Entre lágrimas, salió de su escondite, ofreciéndose a sí mismo en un intento de detener el sufrimiento de quien consideraba su verdadera familia. «Está bien, tío, llévame, pero deja de lastimar a mi familia», suplicó, sus palabras cargadas de dolor y sacrificio. Pero antes de que pudiera ser tomado, Firulais, en un último acto de lealtad, saltó en defensa de Renato, mordiendo a los atacantes con una ferocidad que reflejaba el amor y la protección que sentía por el niño. La situación escaló a un nivel aún más trágico cuando uno de los hombres, en un acto de crueldad impensable, sacó un arma y disparó a Firulais, dejándolo tendido en el suelo. Los gritos de Renato llenaron el aire, un sonido desgarrador que hablaba del inmenso dolor y la pérdida que estaba experimentando. Su tío, impasible ante el sufrimiento a su alrededor, sonrió con satisfacción, revelando sus verdaderas intenciones de deshacerse de Renato de la manera más macabra posible, prometiendo un destino oscuro y solitario bajo el mar. Este momento de profunda desolación y traición mostró la verdadera naturaleza del mal que el tío de Renato representaba, dispuesto a sacrificar a su propio sobrino por razones que solo él conocía. Para Renato, la realidad de que su propia sangre podía desearle tal destino era una traición más allá de la comprensión, un golpe devastador a cualquier sentido de seguridad y amor que alguna vez pudo haber conocido. En un giro inesperado, la tensión en el aire se intensificó cuando el tío de Renato expresó su furia no por la violencia desatada contra Piero o la captura de Renato, sino por el disparo que había alterado la precaria paz del basural. Temía que el sonido del disparo atrajera la atención no deseada de la policía, un temor que pronto se materializaría. Este lugar, a menudo ignorado por las autoridades, de repente se convirtió en el centro de una operación policial debido a la gravedad de los acontecimientos que se desplegaban. La rápida llegada de la policía, alertada por el sonido del disparo, interrumpió los planes del tío de Renato. En un intento desesperado por desviar la culpa, afirmó que eran los residentes del basural quienes habían herido a Piero y disparado a Firulais. Sin embargo, la comunidad de vagabundos, previamente desunida por la tentación del dinero, se reunió en un acto de solidaridad inesperada. Desafiando el miedo y las represalias, salieron en defensa de la verdad, desmintiendo las acusaciones del tío de Renato y exponiendo su verdadera naturaleza ante las autoridades. La situación escaló rápidamente cuando los policías, reconociendo la gravedad de la situación y la posible presencia de un niño en peligro, solicitaron refuerzos. La llegada de un helicóptero policial, con oficiales fuertemente armados, marcó la seriedad con la que se estaba tomando el incidente. La comunidad del basural, un lugar frecuentemente marginado y olvidado, se convirtió en el epicentro de una operación de rescate de alta tensión. La revelación de que Renato estaba escondido en la maletera de uno de los autos fue el punto de inflexión. La policía, ahora completamente consciente de la situación, actuó con rapidez y determinación.
lo que había comenzado como una desesperada lucha por la supervivencia en las sombras de la sociedad, se transformó en una dramática operación de rescate, destacando la valentía y el espíritu indomable de aquellos que habían luchado por proteger a uno de los suyos. La intervención de la policía y la solidaridad mostrada por la comunidad del basural pronto captaron la atención de los residentes cercanos, quienes salieron en masa para compartir sus observaciones. Relataron cómo Firulais, el valiente perro, había permanecido vigilante junto a la alcantarilla, protegiendo algo o a alguien con una dedicación inquebrantable. La revelación de que Firulais había estado cuidando de Renato durante todo ese tiempo transformó al perro en un héroe a los ojos de la comunidad y más allá. La noticia de su heroísmo se difundió rápidamente, ganando el corazón de todos los que la escuchaban. Conscientes de la urgencia y la gravedad de la situación, Firulais fue llevado a un veterinario para recibir el tratamiento necesario. La comunidad, una vez dividida, ahora unida por la causa común de salvar a Firulais, observaba con esperanza, deseando fervientemente su recuperación. Mientras tanto, los padres de Renato, al enterarse de la valiente hazaña de Firulais y del peligro que su hijo había enfrentado, tomaron un vuelo de emergencia de regreso a casa, ansiosos por reunirse con Renato y asegurarse de que estuviera a salvo. La prioridad de Renato, sin embargo, no era solo el reencuentro con sus padres, sino asegurar el bienestar de Firulais, el perro que había sido su protector, su amigo y su héroe durante los momentos más oscuros. Movidos por la lealtad y el sacrificio de Firulais y el amor de su hijo por el perro, los padres de Renato se comprometieron a hacer todo lo posible por salvarlo. Reunieron a los mejores veterinarios y especialistas para asegurarse de que Firulais recibiera el mejor tratamiento disponible, un esfuerzo que reflejaba la gratitud y el profundo aprecio de la familia por lo que Firulais había hecho por Renato. La recuperación de Firulais marcó el comienzo de una serie de eventos que transformarían la vida de todos los involucrados de maneras que nunca habrían imaginado. Los padres de Renato, agradecidos por la valentía y el sacrificio tanto de Firulais como de Piero, tomaron medidas inmediatas para asegurarse de que ambos recibieran la atención y el cuidado que merecían. Piero, quien había sufrido heridas, hambre y sed en su lucha por proteger a Renato, fue llevado a la mansión de la familia, revelando un giro inesperado en la historia. Los padres de Renato eran inmensamente ricos. La razón detrás de la peligrosa situación en la que Renato se encontró era escalofriante. Un plan concebido para desaparecer a Renato, permitiendo a sus padres cobrar una considerable suma de dinero, de millones de dólares, en realidad. Sin embargo, este plan nefasto fue frustrado por la intervención oportuna de Firulais y Piero. La valentía y determinación de un perro y un vagabundo habían desbaratado un complot que podría haber terminado en tragedia. La familia, enfrentando las consecuencias de sus acciones, decidió dar un nuevo giro a su destino. Reconociendo el error de sus caminos y profundamente agradecidos por la segunda oportunidad que la valentía de Piero y Firulais había brindado a su hijo, se comprometieron a enmendar el daño hecho. La mansión, que una vez fue el símbolo de su riqueza y estatus, se convirtió en un refugio para aquellos que habían salvado a su familia de la perdición. Piero, que había vivido al margen de la sociedad, encontró en la familia de Renato no solo agradecimiento, sino también una oferta de pertenencia y redención. Le ofrecieron un hogar, atención médica y la oportunidad de empezar de nuevo, reconociendo su heroísmo y bondad como las verdaderas riquezas que merecían ser honradas y recompensadas. Firulais, cuya lealtad y valentía se habían convertido en leyenda, fue celebrado como el héroe que era, asegurando que su historia fuera recordada como un testimonio del poder del amor incondicional y la determinación frente a la adversidad.
La adopción de Firulais por parte de la familia de Renato marcó el inicio de una nueva etapa llena de esperanza y redención para todos los involucrados. Firulais, cuya valentía había sido clave para salvar a Renato, ahora disfrutaba de una vida llena de amor y comodidad junto a su nueva familia, su heroísmo y lealtad finalmente recompensados con la seguridad y el cariño que merecía. En cuanto a Piero, su historia personal, revelada en un momento de vulnerabilidad, conmovió profundamente a los padres de Renato. Confesó haber caído en la desesperación y el alcoholismo tras ser abandonado por su esposa, una traición que lo había empujado hacia el abismo del abandono y la soledad. Sin embargo, la responsabilidad de cuidar a Renato había sido el catalizador para un cambio profundo en su vida. Desde que asumió ese papel protector, no había vuelto a tocar una gota de alcohol, encontrando un nuevo propósito y dirección en su vida. La confesión de Piero reveló que, detrás del vagabundo al que muchos habían ignorado o despreciado, se escondía un hombre de gran talento y capacidad. Su pasado como administrador condecorado, aunque oscurecido por las circunstancias de la vida, hablaba de un potencial que estaba lejos de haberse extinguido. Reconociendo esto, los padres de Renato le ofrecieron a Piero la oportunidad de reconstruir su vida profesionalmente, dándole un puesto como gerente en una de sus cadenas de hoteles. Este giro en la vida de Piero fue más que un cambio de fortuna. Fue una transformación de identidad y propósito. Pasó de ser un hombre marcado por la tragedia personal y el desamparo a convertirse en una figura importante y respetada en el ámbito profesional. Su historia se convirtió en un testimonio del poder de la redención y de cómo la bondad, la compasión y la segunda oportunidad pueden alterar el curso de una vida. La familia de Renato, Firulais y Piero, unidos por circunstancias extraordinarias, emergieron de su prueba no solo como supervivientes, sino como símbolos de esperanza, amor y renacimiento. Juntos demostraron que, a pesar de las profundidades de la desesperación, siempre hay una posibilidad de redención y felicidad, siempre y cuando haya personas dispuestas a extender una mano en señal de apoyo y comprensión. La historia de estos personajes remarca un mensaje poderoso sobre la importancia de la empatía, la fuerza del espíritu humano y la creencia inquebrantable en la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso para aquellos que parecían irremediablemente perdidos. En su nuevo capítulo de vida, Piero, Renato y Firulais encarnan la verdadera esencia de la familia, no definida por la sangre, sino por los lazos de amor, sacrificio y transformación conjunta.